tomarles un poquito de notas, ¿verdad? Hubo algunos de ustedes que la mandaron. Y pues ahí lo que yo aproveché, ¿verdad? Me la mandaron. Si había algo que no me daban toda la explicación completa, pues obviamente ustedes notaron que yo les hacía preguntas. Bueno, ¿qué si esto o qué si aquello, ¿verdad? O les pedí un poquito más de evidencia o algún texto. Y pues nuevamente gracias a todos los que la entregaron a tiempo y que la entregaron bien. Y pues obviamente en el futuro vamos a tener más tareas y probablemente hoy también vamos a tener otra tarea, ¿verdad? Entonces, y el propósito ahí es que con tiempo durante la semana ustedes me la mandan. Si tienen preguntas, pues obviamente yo los puedo guiar, ¿verdad? Para que puedan hacer la tarea y para que si tienen alguna duda, pues poderla aclarar mientras que ustedes están trabajando en ella. Pero hoy entonces nos resta hablar ahora sí de cómo se obtiene la autoridad bíblica. Recuerden, nosotros no establecemos autoridad bíblica. Dios ya ha dado autoridad en su palabra y es deber nuestro que vayamos a la palabra de Dios y que entendamos qué es lo que Dios nos ha autorizado a hacer y qué es lo que Dios no nos autoriza a hacer como sus hijos. Pero nuevamente la autoridad ya está en la palabra y es mi deber o mi responsabilidad que yo vaya a la palabra de Dios para poder obtener esa autoridad que ya está en la Escritura. 3 maneras o 4 maneras como se obtiene autoridad. Ya la primera la miramos la semana pasada, que es por medio del ejemplo, ¿verdad? Y establecimos que en la Biblia hay una diferencia entre lo que es el relato de una acción y lo que es un ejemplo. Y lo que miramos, ¿verdad? Que no todo relato de acción es un ejemplo, pero todos los ejemplos son un relato de una acción, o componen, ¿verdad? Son conformados del relato de una acción. Y aun incluso cuando miramos que hay relatos que son un ejemplo, no todos los detalles en ese relato de esa acción es parte del ejemplo. Por ejemplo, uno de los que miramos fue Hechos capítulo 20, versículo 7, donde miramos que estaban en el aposento alto y que ellos estaban congregados o reunidos para partir el pan, para tomar la cena del Señor. Y lo que miramos que no todo detalle ahí es parte del ejemplo. Lo único que conforma parte del ejemplo es la parte donde dice que estaban congregados para partir el pan. ¿Por qué? Porque para eso sí hay mandamiento. El Señor Jesucristo instituyó la cena del Señor. El Nuevo Testamento nos habla de por qué motivo y por qué razón tomamos la cena del Señor. Entonces ahí sí tenemos mandamientos que... Déjale abierto para que entre el aire de allá. Entonces lo que hacemos ahí, ¿verdad? Que cuando ya encontramos esos relatos y miramos esos detalles, todo lo que por medio del uso de la lógica y todo lo que por medio de un mandamiento ya establecido, lo podemos comprobar, eso sí conforma parte del ejemplo. Ya lo que sí diríamos no conforma parte del ejemplo es que estemos en un aposento alto, ¿verdad? Aunque aquí estamos en un aposento alto, pero no porque lo leemos ahí en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hoy en día, ¿verdad? Bueno, las acciones también que ustedes hicieron la tarea, específicamente miramos que hay acciones que fueron temporales y fueron obligatorias, donde miramos que la iglesia del primer siglo tuvo que hacerlo. Algunos de los ejemplos que ustedes me dieron fue, por ejemplo, la imposición de las manos, ¿verdad? Fue algo que fue temporal, pero fue necesario, e incluso los apóstoles fueron imponiendo sus manos durante varios años en diferentes congregaciones para poder ayudarlos a llegar a la madurez. Fue algo que fue temporal, ¿verdad? Hoy en día hay textos que no aplican a nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, oren para que reciban dones espirituales. Y hoy en día no puedo orar para recibir dones espirituales porque ya no hay. Los dones espirituales fueron del primer siglo. Entonces fue algo que fue temporal y fue obligatorio, pero hoy en día ya eso ya no existe. Hubo también el ejemplo de aquellos que fueron permanentes y obligatorios, o permanentes y opcionales. Y lo que esto les va a ayudar a ustedes en los ejemplos es mirar que tenemos que usar nuestro razonamiento, mandamientos en la Biblia de Dios que son explícitos, y luego combinar todo esto para entender qué es lo que sí aplica para nosotros hoy en día, ¿verdad? Ahí entran muchas cosas, por ejemplo, que hay del velo, yo les mencionaba eso. ¿Será acaso que las hermanas tienen que usar un velo durante la reunión hoy en día? Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender, que hubo mandamientos que fueron en casos especiales, fueron en ciertos lugares, y ahí tenemos que discernir entre lo que sí es una doctrina para hoy en día la iglesia en este momento que estamos aquí. Pero vamos a pasar ahora sí a lo que es la implicación.
Ya miramos el ejemplo. Otra manera de establecer autoridad por medio de la palabra de Dios, por medio de la implicación. ¿Alguien sabe qué es implicación? Vamos a definir como quiera, pero ¿qué es implicación? Implied. Implication. ¿Cómo? Agregar. No, eso es añadir, ¿verdad? Implicación. Daniel. Sería como que algo que pues es como se asume, algo asumido, ¿verdad? Casi. No. Implied is like Implied is additional information based on something that's already there. It's implemented. That's what it is. You must. No te It lo says está must. diciendo directamente, pero puedes implicar ya lo que se te está... Es algo que no está ahí de manera explícita, que no está dicho, ¿verdad? Con detalles, pero que yo puedo llegar a entender que es parte de lo necesario, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar más en detalle. Cuando hablamos de la implicación, ¿verdad? Una de las frases que el hermano Roy Deaver, en el libro que les había recomendado yo, sobre la autoridad, el hermano, ¿verdad?, mencionó algo ahí, y esta parte me gustó, ¿verdad? Que él dice: la autoridad no radica en el hecho de que lo leí, sino en el hecho de que Dios lo escribió, no en el hecho de que yo razoné correctamente, sino en el hecho de que Dios lo implicó. La implicación o implicar es algo que Dios hace. Lo que yo hago, yo vengo a inferir basado en la implicación que Dios ha dejado ahí. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle a eso. Vamos a definir esos términos, ¿verdad? Porque si vamos a hablar entonces de la implicación, tenemos que entender qué significan estos términos y tenemos que definirlos bien. Vamos a comenzar entonces con lo que es explícito. Cuando hablamos de algo explícito, estamos hablando de algo que está completamente revelado o expresado. Es decir, se dice o se escribe o se comunica de tal manera que no deja ninguna sola duda. Pero en cuanto a cuál fue el significado, se dijo de manera muy clara, muy precisa, y ahí no queda ninguna duda. Eso es lo que es explícito, ¿verdad? Algo que fue verbal o algo que fue escrito, pero se ha dado a conocer y no deja ninguna duda. Nada queda a la imaginación. Un ejemplo de ello. Deme el ejemplo de algo explícito en la Biblia. Ir a evangelizar, ¿verdad? Es algo que está escrito, ¿verdad? De cómo ir a evangelizar. Okay. Es un mandato. Bueno, está el mandamiento de Mateo 28, 18 al 20, Marcos 10, 15 al 16. Les voy a dar uno que yo considero que ilustra muy bien esta definición. Génesis capítulo 2, 16 al 17. ¿De qué habla ahí? Antes de que lo busquen, ¿de qué habla Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17? ¿Qué pasa en Génesis capítulo 2? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué específicamente de la creación? Creó al hombre. ¿Y qué hizo con el hombre? ¿Dónde lo puso? En el jardín. En el jardín del Edén. ¿Y qué le dijo? Toma, lo pone en el jardín del Edén y le dice a Adán: de todo árbol que hay en el huerto, noten la expresión, de todo árbol que hay en el huerto, de todo árbol tú puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Queda alguna duda? Eso es explícito. Algo que Dios viene a revelar, a expresar y a decir de una manera tan clara y tan precisa que no va a dejar nada a la imaginación, no deja nada abierto. Y ahí Dios lo vino a expresar de manera explícita. Le dice a Adán: tú puedes comer de todos los árboles que tú miras aquí, tú tienes acceso a todos y cada uno de ellos excepto uno. Y el único al cual tú no tienes acceso es que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice Dios qué va a pasar si él viene a comer de ese árbol. Eso es lo que es explícito. Y en la Biblia vamos a encontrar muchas cosas. Ustedes pueden comenzar desde Génesis, todo hasta el libro de Apocalipsis, y vamos a encontrar entre ellos muchos mandamientos, enseñanzas o revelación de parte de Dios, que así como en Génesis capítulo 2 no deja nada de dudas, así vamos a encontrar muchas cosas que son explícitas en la Biblia. Eso yo pienso que todos lo entendemos, ¿sí, hermana? ¿La cena del Señor es algo explícito? La cena del Señor, claro que sí, ¿verdad? Porque el Señor nos dice
¿Por qué la vamos a tomar, verdad? Cada elemento no deja la imaginación si puedo usar un bolillo, una concha, verdad, un jugo de naranja o lo que yo quiera. Aunque hay hermanos que sí vienen a decir, verdad, que sí se puede cambiar, verdad, ciertas cosas de ahí, pero el Señor fue muy explícito. Ahora, vuelvo otra vez a lo mismo, explícito, que es solamente con esa parte, ¿verdad? Es algo que ha sido completamente revelado. Claro, no hay ninguna duda. No tengo yo ninguna pregunta porque entiendo muy bien qué fue lo que el Señor dio a entender. Pero luego tenemos también ahora sí lo que es implícito. Recuerden, explícito es lo que ya se reveló, se dio a conocer, se expresó. Implícito, esto se refiere a algo que se sugiere o se implica, pero no se expresa claramente. Bueno, denme un ejemplo. Yo tengo uno, pero quiero que me den ustedes, a ver quién me da un ejemplo. Ya lo que es implícito. Recuerden, lo que es implícito no va a estar escrito. Eso yo lo tengo que leer, lo tengo que razonar y lo tengo que obtener de lo que sí está escrito. ¿Ok? Pues un ejemplo de algo implícito sería el uso de los instrumentos musicales dentro de la oración hoy en día en la iglesia, porque a través del Nuevo Testamento no encontramos algo que diga que no se puede hacer explícitamente, pero tampoco vemos evidencia de que se hizo. Ok, bueno, cuando hablamos de los instrumentos, ¿verdad? Recuerden, hablamos ahí de la ley inclusiva, ¿verdad? La ley de la inclusión o la ley de la exclusión, que ese es un mandamiento inclusivo, porque Dios en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que dar nuestro fruto de labios, ¿verdad? Que tenemos que alabar o cantar con salmos, himnos y cánticos espirituales. El verbo siempre se encuentra, que es el verbo cantar. Entonces incluye el mandamiento que yo puedo cantar fruto de labios que engrandezcan su nombre. Entonces es inclusivo en ese sentido, pero excluye todo lo demás, que aquí fue donde hablamos nosotros de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios manda a Noé que construya un arca de madera de gofer. Si ya le dijo madera de gofer, excluye cualquier otro tipo de madera. Aquí, porque él ya dijo vas a cantar, excluye cualquier acción que no sea cantar, ¿verdad? Entonces en ese sentido, de cierta manera sí, ahí entra la implicación. Pero ¿dónde encontramos un mandamiento que yo puedo decir, bueno, aquí no me lo dijo con estas palabras, pero por la implicación yo puedo llegar a esa conclusión? Otro ejemplo. Lili, miro ahí como que la computadora está dando vueltas ahí. Tomar. ¿Ah? Tomar alcohol. Tomar. Que si No os embriaguéis. O sea, el mandamiento está bien claro, él dice, no os embriaguéis con bueno, vino. Pues sí, como hay gente que dice que se puede tomar, nada más no te emborraches, pero, o sea, bueno, Ok. Bueno, el otro tema que estoy, ¿se llama Jorge? Luego cuando se reúne en la iglesia, hay muchos lugares que se reúnen en la iglesia y se reúnen en la iglesia y nosotros ahorita nos reunimos, pero hay clases para niños, en la palabra de Dios nos dice que hay clases y todo eso, pero es para mejorar la enseñanza y tener un mejor servicio. O sea, en la Biblia no nos dice claramente que hagan clases de niños y de edades y todo, pero las tenemos para mejorar y aprender mejor. Bueno, eso va a entrar y vamos a hablar de eso más adelante, hermano. Pero más que en la implicación, eso va a entrar en el área de lo que es conveniente, ¿verdad? Pero más adelante vamos a hablar de eso, del área de lo que es conveniente. ¿Qué hay de Marcos 16, 15 y 16? ¿Qué dice ahí? Marcos 16, 15, ¿qué dice? Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y el 16 qué dice? El que creyere y fuera bautizado será salvo. Pues el que no creyere será condenado. Pero ahí no me está diciendo que el que no creyere y no fuera bautizado. No me tiene que decir, ¿verdad?, que no sea bautizado, porque obviamente en el primero, el que cree se va a bautizar, porque la fe produce obediencia. Si el primero escucha el evangelio y lo cree, obviamente va a llegar al bautismo, porque ha sido una fe la cual es genuina y esa fe lo va a llevar a la obediencia. Obviamente el texto no me tiene que decir, mas el que no creyere y no se bautizare, no será salvo, se va a perder o va a ser condenado. Con el simple hecho de que me diga, mas el que no creyere, va a ser condenado.
Obviamente si no cree, por implicación entiendo, pues no se va a bautizar. El texto no me lo tiene que decir. Es verdad, es algo que es tan obvio, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, obviamente no se va a bautizar, por lo tanto no va a ser salvo. Si lo entiendes, Miguel, me deje. Sí lo entiendo, pero también ya ve que a veces hay gente que cree, se bautiza y luego después lo rechaza, que es lo que estamos hablando hoy, pues ya no lo cree. Hay gente que después de haber sido bautizada y ver que ser convertida, ya después dicen, no, se hacen ateos, ya no creen. También cae en esa categoría, en cierto punto, ¿verdad? Si hablamos del principio, sí, tienes que creer para bautizarte, pero también hay unos que creen y se bautizan y dejan de hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero ahí ya entra algo diferente, ¿verdad? Que ya es una persona que por conveniencia de algún pecado el cual no quieren dejar o por alguna razón, ¿verdad?, personal, ellos optan, están tomando una decisión de decir, yo no voy a creer en Dios y mi justificación es me quiero hacer ateo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi conciencia me esté condenando y que me esté lastimando. Pero en ese sentido sería algo diferente. Ya hablaríamos de alguien que un corazón comienza a endurecerse, comienza a pervertirse y por eso llega a esa conclusión. Pero aquí nos vamos a enfocar solamente en la parte, ¿verdad?, lo que Dios explícitamente nos dice, pero algo que no nos dice de manera explícita, pero lo entendemos aunque el texto no lo diga con palabras claras, ¿verdad? Ese es más que nada el punto que queríamos hacer aquí. Pero sí, eso es algo que obviamente muchos lo hacen, ¿verdad? Pero ya hay otra razón ahí que entra en por qué ellos lo hacen. Juan, ¿tienes uno? Hechos 27. 27, ¿qué es la implicación ahí? Bueno, cuando dice que se reunían los discípulos para partir el pan, pues está implícito ahí la adoración y podemos incluir ahí también los cantos, aunque no dice, ¿verdad? Pero si es parte de la oración, entonces está implícito que también oraban, cantaban, ofrendaban. Así es, ¿verdad? Implica ahí que obviamente no se iban a congregar solamente para tomar un acto o para participar de un acto, pero todos los demás actos estaban incluidos. Muy buen ejemplo. Algo, hermanos, que miramos también, entonces, no solamente lo explícito, está también lo implícito, y aquí ahora sí viene lo que tú mencionabas, Daniel, la suposición. La implicación o algo implícito y una suposición no es lo mismo. Cuando yo estoy hablando de algo que es implícito, aquí implica que yo tengo evidencia basado en lo que Dios sí me ha dado explícitamente. Lo explícito es la evidencia de lo implícito. La suposición, eso ahí no tenemos ninguna base. Es algo que yo acepto, ¿verdad?, como verdadero, algo de que yo estoy seguro que así es, seguro que va a suceder, pero yo no tengo pruebas. Bueno, ¿dónde puedo encontrar un ejemplo de la suposición? Algo para lo cual no necesariamente que yo tengo pruebas, pero yo así lo creo, yo así lo pienso, tipo, ¿verdad?, como las ideas preconcebidas. Ya hablamos de eso, de las ideas preconcebidas, son prejuicios que yo tengo. Y basado en mis prejuicios, yo puedo llegar a tener suposiciones. Porque yo pienso de esa manera y yo así, ese es mi prejuicio, esto es lo que considero, pero esa es mi opinión. Entonces aquí prácticamente salen las opiniones. Las suposiciones es donde vienen las opiniones. La implicación sí es doctrina, sí es enseñanza, porque sí hay evidencia. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? A ver un ejemplo ahora sí de suposición, pero bíblico. Por ejemplo, las personas que van y usan solo las damas vestidos, no están pantalones, no dice directamente, es una suposición, no dice allí que las damas tienen que ser vestidos. Bueno, ahí ya podríamos llegar, ¿verdad? Hay un uso de una doctrina, más adelante vamos a llegar a eso, ¿verdad? Quiero ahorita una suposición, ¿verdad? Una donde viene a salir una opinión, un prejuicio. ¿Dónde miran ustedes un prejuicio que alguien tenga y por ese prejuicio dice o piensa ciertas cosas que no son correctas? ¿Sí, hermana? Yo, hermano, cuando fueron a checar, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento que fueron a checar la tierra y que vinieron con un informe equivocado? Pero eran como ciertas, no sé si estoy bien, pero suposición, porque ellos decían que había gigantes. No, ellos no tienen suposición, hermana, porque lo que ellos miraron, ellos saben lo que miraron, ¿verdad? Llegaron, obviamente ellos alteraron, ¿verdad?, la verdad de Dios por su incredulidad.
Ahí el pecado fue la incredulidad, no fue la suposición, ¿verdad? Que ellos supusieron que miraron algo que no miraron, ahí no entraría eso, ¿verdad? No sería un buen ejemplo. ¿Qué hay de Naamán? ¿Quién se acuerda de Naamán? ¿Quién era Naamán? ¿El encargado de qué? El ejército, no me acuerdo de qué. No, hombre, pura información a medias que hay aquí. A ver, ven conmigo, vamos a Segunda de Reyes. ¿Saben que nos vamos a dar las clases de niños a ustedes para que vayan, aprendan las historias del Antiguo Testamento? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 12. Quien lo tenga, por favor, léalo, pero en voz alta y clara. Segunda de Reyes 5, 10 al 12. En voz alta y clara. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Okay. Hay una suposición ahí, por razón de un prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio de él? Mi prejuicio. ¿Cómo? Que eran mejores A ver, dilo, aguas. Lili. El otro río era mejor y pensó que Dios iba a mandar a eso. Okay. Bueno, un cierto prejuicio hacia el agua, que no es mejor el agua de aquel río, pero hay otro prejuicio más ahí. Que él quería que nomás lo tocara en mí. Así, en su mente él está pensando, por mi prejuicio, en mi mente, Dios debería trabajar de esta manera. El profeta, yo me imaginaba que iba a salir el profeta, iba a clamar a su Dios, me iba a tocar la herida y yo mágicamente iba a ser sanado ahí. Eso es un prejuicio, ¿verdad? Él ya está con una idea que él tiene en su mente, y esa idea piensa, porque esta es mi idea, Dios tiene que trabajar de esta manera. Y eso es lo que existe hoy en día muchas de las veces. Gente tiene prejuicios. O es que si Dios es esto, o si Dios hace aquello, yo pienso que Dios no se va a enojar por esto. O cómo vamos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos acerca del tema matrimonio, divorcio, segundas nupcias, ¿verdad? Temas, por ejemplo, que entra mucho la emoción. Cuando hablamos, por ejemplo, temas a veces de abandonar el pecado, cambiar de oficios o de trabajos que no son trabajos que son, como dijéramos, correctos para un cristiano, y una persona tiene que cambiar de su trabajo o su oficio porque no es un trabajo para un cristiano. A veces el prejuicio, ¿verdad?, nos viene a bloquear de decir, bueno, pero es que yo pienso que Dios esto lo puede aceptar. Es una suposición, ¿verdad? Cuando uno piensa conocer la mente de Dios, cuando uno piensa saber en su mente cómo Dios trabaja, cómo Dios obra o cómo Dios va a actuar, eso fue lo que le pasó a Naamán. Él en su mente pensó, a la idea que yo tengo de Dios, que es una idea personal, una idea prejuiciosa, yo pienso que de esta manera es como Dios me tuvo que haber sanado. No que salga este hombre y que me mande a meterme 7 veces a un río que el agua no está tan limpia como el agua que tengo en un río yo allá donde yo vivo. Su prejuicio es lo que viene a tener suposiciones de cómo Dios trabaja. Y entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Una suposición no tiene ninguna autoridad bíblica porque es una opinión. En cambio, algo que es implícito sí tiene autoridad bíblica porque lo implícito viene de algo que Dios explícitamente nos ha dicho. ¿Okay? Lo último que tenemos aquí, obviamente que ya es la inferencia. La inferencia, la manera como, por la definición que yo he puesto aquí, es que la inferencia es la acción o el proceso de llegar a una conclusión sobre algo para lo cual estamos usando evidencias o verdades que sí son conocidas. Pero es una conclusión que está basada en cierta evidencia, una conclusión que está basada en ciertas verdades que todos conocemos. Y finalmente, ¿verdad?, dice ahí que existen 2 tipos de inferencias: la inferencia deductiva y la inferencia inductiva. Les voy a hacer una pregunta. El ejemplo que nos dio Juan de Hechos capítulo 20 y versículo 7, donde dice, bueno, pues ahí no dice que ellos estaban orando y estaban cantando, no nos dice muchas cosas, pero nosotros podemos inferir
que se dirigieron cantos y oraciones y todo eso, ¿qué tipo de inferencia es esa? ¿Es una inferencia deductiva o es una inferencia inductiva? Inductiva. ¿Cómo? Inductiva. ¿Inductiva? ¿Por qué es inductiva? Porque es algo que, como dices, si se llevaba a cabo, si se infiere basado en lo que se hacía y lo que se ordenaba también en las escrituras. Bueno, en ese momento, ahora. Miguel. Ahora Yo lo que entiendo de inducción y deducción es quitar y poner, ¿no? A una acción. Más o menos por ahí va. No. ¿No? Inductive is like using clues based on what was given to you. Using It clues helps based on come what's to given to you. helps you come to a conclusion. Okay. ¿Están de acuerdo todos con eso? No, parece que no. ¿Por qué no? Y yo tengo entendido que deducir es como suma A plus B equals Like C. logical reasoning. And that's your deductive reasoning. Okay. O sea, más o menos lo que dijo ella, pero I apply it to Bueno, lo que deducción. ella dijo, lo dijo más, ese es el proceso inductivo. El proceso que nos dijo Vianney es el proceso inductivo. El que tú estás hablando es el proceso deductivo. ¿Verdad? Y la pregunta que yo hice, ¿cuál de los dos está usando? El de, ¿cómo dijiste tú? A y B, y esta es la conclusión, o es algo que hay ciertas evidencias, ciertas cosas que se nos dan ahí, las juntamos todas y llegamos a esa conclusión. Entonces la pregunta, ¿cuál de los dos métodos utilizó? Ahorita vamos a mirar, ¿verdad? O tú sabes, Juan, tú se nos dijiste, ¿es deductivo o es inductivo? ¿Qué tipo de razonamiento utilizaste? ¿No? Ok, ahorita vamos a llegar. Vamos a entrar con la deducción. ¿Qué es la deducción? Cuando hablamos de la deducción, estamos hablando de una evidencia que es derivada de conclusiones, ¿verdad? Lógicas. Es decir, tengo cierta información y porque yo sé esta información y esta información, cuando yo junto ambas de estas informaciones, me vienen a dar una enseñanza que es derivada de las dos cosas que yo ya sabía. Otro también, ¿verdad?, que miramos ahí en cuanto a la deducción. Cuando hablamos del razonamiento deductivo, estamos hablando de un proceso que sigue pasos. Bueno, ¿cuáles son los pasos que sigue? Bueno, primero hay una premisa, hay una verdad que es revelada. Y luego hay otra premisa, que fue lo que dijo Wesley, ¿verdad? A y B. Hay dos premisas, hay dos enseñanzas y hay dos verdades que yo tengo ahí. Cuando yo miro esas dos verdades, yo puedo sacar una inferencia de esas primeras dos verdades que existen. En el razonamiento de la lógica se llama esto. En la lógica se nos dice que una forma común de razonar de una manera deductiva es haciendo uso del silogismo. ¿Qué es el silogismo? El silogismo en la lógica se llama: tengo una premisa mayor y tengo una premisa menor, y cuando yo añado estas dos premisas, la mayor y la menor, yo puedo llegar a sacar una conclusión. Quiero que le pongan atención a esta última parte que yo le puse aquí. Ese silogismo, donde hay una premisa mayor y una premisa menor, estamos hablando de que eso es lo que nos ayuda a llegar a una conclusión lógica. Y yo en paréntesis les digo que es una conclusión lógica. Una conclusión lógica, estamos hablando de una conclusión que está garantizada por la evidencia. Es decir, no es una adivinación. Yo no estoy adivinando, no estoy suponiendo, sino que lo que yo vengo a deducir es una deducción lógica, porque yo tengo la evidencia que garantiza que esa es la verdad. ¿Ok? Ahorita les voy a dar un ejemplo yo más adelante en cuanto a esto. Hay uno que siempre uso yo, el del cuadrado. ¿Te acuerdas que usé la vez pasada? El del cuadrado, que es obviamente tiene 4 lados. Pero ahorita vamos a hablar de ese y van a mirar cómo trabaja la deducción. Vamos a mirar ahora la inducción. Lo que quiero que quede claro, cuando hablamos de la deducción, estamos hablando de un proceso en el que en la lógica hay una premisa mayor y una premisa menor, y cuando yo junto esas dos verdades, me vienen a dar otra verdad que yo puedo sacar de esas dos verdades, ¿verdad? Esa es la inferencia. Ahora vamos a hablar de la inducción. En la inducción, esta es una inferencia que es derivada, como dijo Vianney,
Esta inducción es una inferencia que está derivada de la recopilación. Yo vengo a juntar, ya no solamente dos verdades. Aquí yo empiezo a agarrar, yo empiezo a notar ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciencia se usa mucho el pensamiento inductivo. Alguien en la ciencia dijo, bueno, si yo agarro una manzana y la suelto, la manzana siempre tiende a correr hacia el suelo. Y luego yo miro, ¿verdad? Que si tomo también otro objeto y miro la velocidad con la que baja, yo puedo mirar ciertas cosas ahí sobre los objetos, su peso, la gravedad. Vienen a sacar ciertas conclusiones de ellos. ¿Basado en qué? En la observación, lo que están observando. En la inducción yo comienzo a observar la Biblia. Y yo comienzo a mirar cosas que pasan aquí, cosas que pasan acá, Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces yo comienzo a sacar, basado en la recopilación de toda esta información, es donde yo vengo a sacar ciertas conclusiones de lo que yo estoy observando, ¿verdad? En la mañana hablamos, por ejemplo, de Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3 y luego del 8 al 11. Hay ciertas cosas que me menciona ahí, pero cuando yo comienzo a juntar información de diferentes fuentes que Dios habla sobre el mismo tema, yo vengo a sacar ciertas conclusiones, ¿verdad? Pero ellas vienen a ser derivadas de una recopilación de información que está disponible. El razonamiento inductivo es algo, ¿verdad?, que es opuesto al razonamiento deductivo. Uno es, podríamos decir, de arriba hacia abajo, y el otro empieza de abajo hacia arriba, ¿verdad? Son opuestos en la manera como se trabaja. Esto yo sé que es una explicación larga, pero el razonamiento inductivo, el mejor resumen que yo les puedo dar es este. Se vienen a hacer amplias generalizaciones, ¿verdad? Y vengo yo a observar ciertas cosas específicas en las que básicamente hay datos o información, y entonces yo vengo de esos datos y de esa información, yo vengo a extraer ciertas conclusiones. Les voy a que lo lean a ustedes. Por ejemplo, la inducción, este sería el método que Juan utilizó para hablar acerca de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque Juan puede decir, bueno, es que sí, hermano, yo puedo observar que, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42 ahí en adelante, dice que los que habían creído permanecían en la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Luego, si yo voy a Hechos capítulo 20 y versículo 7, nos dice que estaban ahí ellos comiendo el pan o tomando la cena del Señor, y Pablo les estaba predicando. Entonces yo acá en Hechos capítulo 2, versículo 42 no miro que se predicara, pero acá en Hechos capítulo 20, versículo 7 sí dice que estaba predicando la palabra. Y luego yo puedo ver otros textos donde se nos menciona que estaban orando o que estaban haciendo otras cosas, y ahí que es lo que estoy haciendo yo. Ahora comienzo a juntar Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 20 y otro texto, y yo digo, bueno, ¿qué estaban haciendo en todas esas ocasiones? Era un acto de adoración, un servicio de adoración de la iglesia. Y entonces ahí es como yo vengo a la conclusión de que si era el primer día de la semana y la iglesia se congregaba, aunque se me mencione solamente uno o dos de los actos de adoración, obviamente yo puedo concluir que todos los actos de adoración se estaban llevando a cabo. ¿Sí entienden ese proceso? Es basado porque yo miro muchos lugares donde la iglesia adora. En unos lugares me dice que cantaban y oraban, en otros me dice que se predicaba la palabra de Dios y tomaban la cena, en otro texto me dice que el primer día de la semana participaban de la ofrenda. Y cuando yo tomo todos esos textos que mencionan el primer día de la semana, la iglesia adorando, es donde yo saco todos los actos de adoración. Ahí es donde lo tenemos, ¿verdad? Es la manera del pensamiento inductivo. Voy observando cosas que voy mirando en toda la Biblia. ¿Tiene sentido? ¿Se me van perdiendo alguien? ¿Miguel? ¿Todo bien? No, Ok, bueno, entonces esa es la manera que se utilizó en el ejemplo que dio Juan. Ahora sí, el ejemplo geométrico. Lo voy a poner porque siempre me gusta hacerlo. Y no miren a su papel todavía, ¿verdad? Aquí les voy a dar otro yo. ¿Qué es eso? Un cuadro. Si yo les digo que aquí mide 8 pulgadas, eso es todo lo que les voy a dar yo. ¿Qué conclusiones pueden sacar de ahí? Hermano Castillo, dígame una conclusión que usted puede sacar de ahí. Es un cuadro y un lado le estoy diciendo que mide 8 pulgadas. ¿Qué conclusión puede sacar usted? Yo no se lo digo, pero usted puede sacar esa conclusión. Si es un cuadro, tiene que tener todos los lados iguales. Todos los lados iguales. Y eso yo no se lo dije, pero él ya lo sacó. Entonces este mide 8, este mide 8 y este mide 8. Ok, Vianel, dime otra conclusión.
¿Qué otra conclusión sacas de ahí? No es clase de matemáticas, pero estamos usando la lógica, ¿verdad? Exactly, it's math, like math, ¿Yeah? that Ya se nos perdió. A ver, Daniel y luego 90 los degree angles in every corner. Yeah. ¿Ah? 90 degree angles in every corner. 90 degrees, un ángulo recto. So, cada uno de estos mide 90 grados. ¿Verdad? Cuando miramos eso implica 90 grados. Okay. A ver, Rosa, dime. La área es 64. La área es de 64. La área es 64, ¿qué? Feet. ¿Ah? No. Inches. No. Square feet. Square feet. ¿Cómo que square Oye, feet? no, 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 hombre. Madre, No, aquí, ¿sabes qué? No reprobaron las matemáticas aquí. Feet square. Hey, you backed me up. Thank you. Inches square. 64 pulgadas cuadradas. Estamos hablando de área. Ok. Inches square. A ver, Juan, ¿cuál es el perímetro? Ese es el área. ¿Cuál es el perímetro? Y no es así como los policías, andamos checando el perímetro. ¿Cuál es el perímetro aquí? 32. ¿Cómo? 32. 32. 8 más 8 más 8 más 8. Son 32. Ok. Pero fíjense lo único que yo les di. Lo único que les dije es un cuadrado y uno de sus lados mide 8 pulgadas. Fue todo lo que les dije. Y ustedes comenzaron a aplicar conocimiento que ya tienen para sacar un montón de conclusiones más. Eso es lo que estamos hablando de los ejemplos de cuando hablamos de que la autoridad está establecida por la implicación. Aquí es donde yo entiendo, bueno, si en Hechos capítulo 20 y versículo 7 la iglesia estaba congregada para partir el pan y Pablo les enseñaba, yo ahí miro dos actos de adoración. Miro la cena y miro la predicación. Pero yo sé que participaron de la ofrenda. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 16:1 me dice que el primer día de la semana cada uno tiene que poner aparte según haya prosperado. Y aunque no está ahí en Hechos 27, yo lo encuentro en 1 Corintios 16:1 que el primer día de la semana también se participa de la ofrenda. No me dice que oraron, mas sin embargo yo voy a Hechos capítulo 2 y ahí me dice que el primer día de la semana los discípulos, bueno, no me dice que el primer día de la semana, pero dice que los que habían creído permanecían en esas cosas. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy agarrando información de diferentes lugares y yo la vengo a unir y a mí solamente se me dijo, era el primer día de la semana, estaban para partir el pan y Pablo les enseñaba. Pero de ahí yo vengo a sacar conclusiones de todos los demás actos de adoración. ¿Queda claro? Facilito, ¿verdad? Nomás de matemáticas ya no los pongo, ¿verdad? Porque aquí se me pierden, se me tuercen. Bueno. Y ahora se lo voy a poner. Lo puse diferente al que tenía en las páginas que le mandé, ¿verdad? Una figura plana. Esa figura es un cuadrado y uno de sus lados mide 6 pulgadas. Yo les he ganado 8. ¿Qué más sabemos en cuanto a eso? ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, que hay 3 lados más, cada uno mide 6. El perímetro es 24 y el área es 36 pulgadas y hay 4 ángulos rectos. Era lo mismo que hicimos ahorita. Yo nomás cambié un número, ¿verdad? Ahora vamos a hablar ahora sí de ejemplos. Vamos a hablar de un ejemplo deductivo. ¿Cuál era el proceso deductivo, Lili? ¿Te acuerdas? ¿Cómo trabaja el deductivo? A plus B plus C. A plus B equals C. Dice Lili, A más B igual a C. ¿Están de acuerdo todos? Ujú. Pero si no lo dije yo, ¿verdad? ¿Qué dije yo? Hay premisas. ¿Cómo? Premisas. Premisas. Pero llamamos 2 tipos de premisas. Mayor. Una premisa mayor, una premisa menor, y entonces hago una conclusión, una o más conclusiones. ¿Cómo se le llama eso? La premisa mayor, premisa menor y la conclusión. ¿Cuál es el nombre de ese proceso en la lógica? Silogismo. El silogismo. Ese es un silogismo. Apréndanse eso, porque a lo mejor va a estar en el examen o a lo mejor les dejo tarea sobre eso. Silogismo. El silogismo es una premisa mayor, una premisa menor, que me dan una conclusión, una o más conclusiones. Vamos a dar un ejemplo deductivo sobre el arrepentimiento. ¿Qué dice Hechos capítulo 17, versículo 30? Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo y dónde lo dijo? Les voy a mandar otra vez a un estudio del libro de los Hechos. ¿Pablo lo dijo? ¿Seguros? ¿En Hechos?
A ver, levante la mano. ¿Quién dijo que fue Pablo que lo dijo? Con seguridad. ¿Fue Pablo o no fue Pablo? Mi hermano dice que sí fue Pablo. Lili, ¿fue Pablo o no fue Pablo? Miguel, ¿fue Pablo o no fue Pablo? No, Fue Pablo. Pablo lo dijo. ¿Dónde lo dijo? En Atenas. Está predicando en Atenas. Ahí les dice, llega un momento en su predicación en el cual dice, bueno, porque Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios ahora en este preciso momento que yo le estoy predicando, ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es decir, no hay ninguna excepción. Y cuando habla de todos los hombres, implica hombre o mujer, ¿verdad? Porque ha mandado Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí tengo una verdad, esa es una premisa. Entonces yo voy a usar esto como mi premisa menor, porque este es un texto que está hablando sobre el arrepentimiento, y lo que este texto me revela sobre el arrepentimiento es que hay un mandamiento de parte de Dios, que Él quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Esa es mi premisa mayor. Otra premisa menor tiene que hablar del mismo tema. Una premisa menor que yo encuentro aquí, se hace con que no sé por qué no avanzó ahí, pero tenía que ser ahí está, Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13 versículo 3. ¿Recuerdan los que Jesucristo estaba predicando? Y le dicen, oye Señor, ¿escuchaste de aquellos sobre los cuales cayó la torre de Siloé? Y también aquellos sobre los cuales Pilato mezcló la sangre de ellos, ¿verdad? Y hablan acerca de la inmundicia. Y Jesucristo, ¿qué le responde? ¿Piensan ustedes que esos hombres eran más malos o más perversos o más injustos? Y lo que Él les dice antes es lo que yo les digo, si no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Está hablando de la necesidad del arrepentimiento para que no venga un castigo de Dios. Entonces aquí yo tengo dos premisas. Mi premisa mayor me dice que hay un mandamiento de parte de Dios, que Dios quiere que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Y hay otra premisa menor que me dice que si los hombres no se arrepienten, va a haber un castigo de parte de Dios. Lili. ¿Y cómo sabes cuál es la mayor y cuál es la menor? ¿Cómo acomodarlo? Pues ya lo puedo elegir como, eso ya es mencionado, ¿verdad? Yo en ese sentido las pongo de esa manera. Yo pongo en esta la mayor, ¿verdad? Porque es algo que es un mandamiento general. Es algo que aplica a toda la humanidad. Pero igualmente, esto aplica a toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, realmente hay en casos que no necesariamente una tiene más importancia que la otra. Simple y sencillamente escojo dos verdades, dos textos que me están hablando sobre el mismo tema para poder yo utilizarlos y poder sacar conclusiones. Bueno, ¿qué conclusión pudiera yo sacar? ¿Quién de aquí de ustedes es un hombre? Hombre o mujer, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, ¿aplica ese texto para nosotros? Sí. Ambos aplican, ¿verdad? Lo que yo vengo a deducir, mi deducción es, yo soy un hombre. Y como yo soy un hombre, otra vez humanidad de hombre o mujer, como yo soy un hombre, si yo no me arrepiento, como Dios me dice aquí, yo voy a perecer. Pero no solamente voy a perecer, si yo no me arrepiento, yo estoy quebrantando un mandamiento de parte de Dios. Si yo no me arrepiento, no soy una persona que está buscando ser obediente a Dios. Hay muchas conclusiones que yo pudiera sacar de aquí, pero todo me estoy quedando en el mismo tema. El texto no me tiene que decir individualmente, tú José Gámez, si tú no te arrepientes, tú vas a perecer, y si tú no te arrepientes, tú estás quebrantando un mandamiento de Dios. No, eso yo lo deduzco. Y lo deduzco porque yo, José Gámez, soy un hombre, porque yo, ¿verdad? Soy un hombre el cual, si yo no me arrepiento, quebranto un mandamiento que Dios ha mandado a toda la humanidad, y me estoy exponiendo a que venga un castigo de parte de Dios. Esas son las conclusiones. Entonces así es como trabaja la deducción. Dos verdades generales y conocidas que nadie puede negar, que todos sabemos, y si yo saco una conclusión de ellas, ¿hay algo que esté mal en esta conclusión? ¿Y cómo sé que esta conclusión es verdadera? Es una conclusión lógica que está garantizada. ¿Por qué? Por la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Hechos 17:30 y Lucas 13:3. Esa es mi evidencia. Y esta evidencia es algo explícito que Dios ha dicho. Por lo tanto, mi deducción está basada en un razonamiento correcto, apoyado por la evidencia que Dios me da en su palabra. Y eso es como tenemos mucha verdad bíblica. ¿Okay? Otro ejemplo. ¿Quedó claro eso o no? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de deducción
es el ejemplo sobre las consecuencias del pecado. Romanos 6:23, ¿qué dice? De memoria. Quiero que me den textos de memoria aquí. Si no saben qué voy a hacer, les voy a empezar a dejar textos de memoria cada semana, porque estoy mirando que muchos no lo sabemos. Romanos 6:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ya lo leyeron ahí, ¿verdad? Pues sí. Porque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Bueno, me dice aquí, Dios en su palabra me revela que hay un pago, que hay una consecuencia, que hay repercusiones por causa del pecado. Y que la paga, la repercusión o el resultado del pecado es la muerte. Ahí está una verdad de Dios. Otra verdad que Dios me revela también en su palabra, y aquí puse el texto equivocado, no es Hechos capítulo 8, versículo 36, es Romanos capítulo 5 y versículo 12. Aquí corríjanlo, lo puse mal. Romanos capítulo 5 y el versículo 12. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, ahí está. 5:12, ¿verdad? Todos los hombres son dignos de muerte por esta razón, por cuanto todos pecaron. No porque Adán pecó, no porque recibieron el pecado original, sino que dice ellos, por cuanto todos pecaron, ellos, ¿verdad?, están destituidos de la gloria de Dios. Son dignos de muerte. Bueno, ahora aquí yo vengo otra vez. ¿Qué soy yo? Yo soy un hombre y yo he pecado. Y si yo soy un hombre y yo he pecado, por lo tanto, yo vengo a ser merecedor de la muerte. Eso es lo que usted le va a enseñar a alguien que no ha obedecido el Evangelio. Yo lo tengo que llevar a convencer, le enseño, mira, Dios en su palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Y yo le puedo hacer la pregunta a la persona que estoy enseñando o instruyendo, ¿tú has pecado alguna vez? Ya lo que él me responda depende de ellos. Yo le digo, bueno, si tú has pecado, la palabra de Dios nos dice que por cuanto todos pecamos, nosotros venimos a ser dignos de muerte o venimos a ser dignos del castigo de Dios. Eso es lo que estoy usando yo para enseñarle el Evangelio a alguien. Llego yo a conclusiones que yo les muestro a ellos textos que pueden entender y que son generales, y entonces ahora sí yo se lo aplico específicamente a la persona que yo estoy instruyendo. Me lo puedo aplicar también a mí, ¿verdad? Este es el método deductivo. De dos verdades bien conocidas, innegables y claras, yo uso esas dos verdades para sacar una conclusión, que esa conclusión está garantizada por la evidencia en ambas de esas verdades. ¿Ok? ¿Claro? Tarea. Quiero que me den el ejemplo, un ejemplo deductivo. Y ahí el que ustedes me quieran dar, un ejemplo deductivo. Ya les enseñé lo que es, ya les di dos ejemplos, ya les enseñé cómo trabaja. Ahora quiero que de tarea ustedes me den el ejemplo, un ejemplo inductivo. Van a encontrar una premisa mayor, deductivo. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que esté garantizada por la enseñanza. Recuerden, la clave está en esta, que los textos que ustedes estén utilizando están hablando del mismo tema, están considerando exactamente el mismo tema en la misma manera o en la misma forma. Y la conclusión que yo saco tiene que estar apegada al tema y apegada a la información que me dan los textos. No me puedo salir de ahí. ¿Ok? ¿Fácil? ¿Apita, hermano Jorge? Apita, dice el hermano. Ok. Bueno. ¿A qué hora empezamos? A las 2:30, ¿verdad? Quiero entrar en el ejemplo inductivo, pero pienso que nos vamos a pasar un poquito más de tiempo. Bueno. 10 minutos, ¿está bien? ¿Le damos 10 minutos más? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bueno, 10 minutos vamos a dar. Ejemplo inductivo. Recuerden, la diferencia en el ejemplo inductivo es que ahora yo voy a varias partes de la Biblia y basado en mucha información que yo he observado en la Biblia, es como yo llego a ciertas conclusiones. El bautismo. Bueno, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en cuanto al eunuco, ¿cómo se salvó el eunuco? ¿Por qué se nos dice específicamente del eunuco? Maribel, ¿cómo se salvó el eunuco? Fue bautizado. ¿Pero qué pasó antes de que fuera bautizado? ¿Cómo? Se le predicó. Se le predicó. ¿Y qué más? ¿Cuál fue su reacción cuando se le predicó? Que él quiso bautizarse.
Él dice, he aquí, que ya aquí se hay ha agua. bautizado. Ajá, que bautizado. Lo que observamos ahí es, Felipe se acerca, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entendés si no hay quien me explique? Bueno, entonces Felipe le empieza a explicar desde Isaías, le enseña el Evangelio. Al llegar a cierto lugar, el eunuco dice que hay agua que impide que yo sea bautizado. Bueno, ya Felipe le dice, si crees de todo corazón bien puedes. Sí, yo creo que Jesús, ¿verdad?, es el Hijo de Dios. Ambos descendieron al agua, Felipe lo bautizó, fue llevado y el hombre no lo miró más, pero se fue gozoso su camino. ¿Qué miro ahí? Hubo la predicación del Evangelio. En esa predicación del Evangelio el eunuco entendió que tenía que ser bautizado. Felipe procedió a tomar la confesión. Si tú crees de todo corazón bien puedes. Él confesó, porque con tu boca, ¿verdad?, confiesas para salvación. Confesó, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, lo bautizó. Ahí no me dice que se arrepintió. Ahí tampoco me dice, ¿verdad?, que él creyó. No me dice que, bueno, ya me vamos a creyó, arrepintió. Sí sé que escuchó, porque se le predicó. Y yo sé, ¿verdad?, que en algún momento él quiso ser bautizado y que confesó. Pero ahí están los 5 pasos del bautismo, ¿verdad?, que es oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Ahí yo solamente miré algunos de esos pasos, no los miré todos. Pero luego, ¿verdad?, yo voy, por ejemplo, en el caso de Pablo. Pablo también es bautizado. Y viene Ananías y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes, verdad? Levántate, lava tus pecados y confiesa invocando su nombre. Bueno, también Pablo fue bautizado. No me dice ahí tampoco, ¿verdad?, que Pablo oyó, creyó, se arrepintió, confesó y luego fue bautizado. Pero si yo empiezo a mirar cada uno de los actos de conversión en todo el libro de los Hechos, yo estoy comenzando a observar cosas. Unos confesaron y se bautizaron, otros se arrepintieron y se confesaron. ¿Dónde miro el arrepentimiento? Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. ¿Era? ¿Qué les dijo? Arrepentíos y bautícese. Ahí miro arrepentimiento y bautismo. Acá con el eunuco miro bautismo y confesión. Con Pablo yo miro también un arrepentimiento, ¿verdad? Lava, ¿por qué pues te detienes? Levántate, lava tus pecados invocando su nombre. Cuando yo observo todos los casos de conversión, es donde yo vengo a mirar esto, ¿verdad? Bajo el Nuevo Testamento. Toda persona que quiera ser salva para recibir el perdón de sus pecados y ser añadido a la iglesia donde están los salvos, debe de ser bautizada después de haber oído y creído el Evangelio, debe de haber confesado a Jesucristo como el Hijo de Dios, se tuvo que haber arrepentido de sus pecados y entonces ahora sí se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde leo eso yo? La última frase, ¿dónde la leo? Mateo 28, 18 al 20. ¿Verdad? Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos como en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hice yo aquí? Vengo a sacar una verdad y una enseñanza y una doctrina del Nuevo Testamento. Es que toda persona que quiera ser salva, que quiera recibir el perdón de sus pecados y que quiera ser añadida a la iglesia, tiene que hacer todo esto. ¿Cómo lo saqué yo? Porque fui y observé todos los registros que yo encuentro sobre personas que llegaron a ser salvas. Es como yo lo observé. ¿Queda claro? ¿Fácil? No se me dice explícitamente, ¿verdad?, que Pablo oyó el Evangelio y todos los ejemplos que yo les di, pero yo sé que Pablo lo oyó. El Señor le enseñó, el Señor le predicó, Ananías también algo le enseñó. No se nos dice ahí, ¿verdad?, otra vez que cada uno de ellos siguió todos los 5 pasos de salvación, pero yo lo observo y yo puedo llegar a la conclusión de que todos los que fueron salvos al Nuevo Testamento siguieron todos los 5 pasos de salvación. ¿Ok? ¿Claro? Okay. Otro. Bueno, vamos a pararnos aquí, porque esta es la declaración directa. Entonces, yo ya les di 2 ejemplos deductivos y les di un ejemplo inductivo. Yo quiero que ustedes me den un ejemplo deductivo, o si me quieren dar uno inductivo, ahí está también la opción inductivo, pero no puede ser uno de los ejemplos que yo ya les di. Tiene que ser un ejemplo que no miramos en la clase. ¿Ok? ¿Claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno. ¿Sí? Todas las respuestas tienen que estar en el Nuevo Testamento. Sí, porque estamos hablando solamente de la iglesia. No podemos aplicar nada del Antiguo Testamento porque ahorita estamos
específicamente enfocándonos en las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, pues vamos a terminar la clase. Vamos a hacer una oración, ¿verdad?, para terminar. ¿Van a tener una pregunta? Solo quiero asegurarme de que tengo la tarea. Ok. Dice, dar ejemplo de deductivo, inductivo si quiero, premisa mayor y menor y dijo algo más. Una conclusión que sea garantizada por la evidencia de la premisa mayor y menor. Ahí no puedo el significado de lo que se llama permiso. Premisa, la premisa, todo lo que es, hermano, es una oración, una verdad. Una verdad, por ejemplo, una verdad conocida por todos y una verdad general es la que pusimos aquí, miren. Por ejemplo, aquí, una premisa o una verdad conocida es que la paga del pecado es muerte. Esa es una premisa, ¿verdad? Es una verdad que Dios ha revelado. Otra premisa o otra verdad que Dios ha revelado, que era Romanos, es el texto era 5.12, ya les dije, sí, 5.12, es que todos los hombres son dignos de muerte por cuanto todos pecaron. Es su premisa, ¿verdad? Verdades generales que Dios ha revelado. Y de esas verdades que Dios explícitamente me ha revelado, yo saco conclusiones basadas en la información que Dios me ha dado. Entonces, los ejemplos tienen que estar basados en las verdades que están en la Biblia. Ajá, porque de otra manera es una suposición, ¿verdad? Es una opinión, ya no es una verdad, ya no es algo que tiene autoridad de Dios. Y déjenme decirles, el hecho de que algo yo lo tengo por implicación, no le quita nada de autoridad que viene de parte de Dios. Lo que es explícito tiene tanta autoridad como lo que es implícito. Ambos es la misma autoridad. Porque lo explícito tiene toda la autoridad divina y lo implícito tiene toda la autoridad divina. Son verdades que vienen de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, con esa mente vamos a hacer una oración y terminamos nuestro estudio. Gracias a todos por su tiempo. Oremos. Amoroso Dios y buen Padre, estamos agradecidos, Señor, de que hemos tenido la bendición de estudiar en esta ocasión sobre la implicación, aprender, Señor, la manera como nosotros podemos aplicar el uso del razonamiento, lo cual es uno de los atributos que tú nos has dado como parte de tu creación. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poder ser diligentes siempre en el estudio de tu palabra, para que de esta manera cualquier parte que nosotros tomamos en la enseñanza de la iglesia, ya sea con niños, jóvenes o con adultos, Padre, que tú nos ayudes a asegurarnos de que estamos enseñando solamente aquello lo cual está de acuerdo a tu santa enseñanza. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí en esta clase. Que tú nos ayudes, Señor, a tener siempre esa disposición de prepararnos mejor para servirte de una mejor manera. Te rogamos, Padre, que tú pongas siempre los medios necesarios para que nosotros podamos seguir creciendo en ese conocimiento que no solamente nos ayudará en la salvación de nuestras almas, pero que nos ayudará, Padre, también a llevar a otros a que alcancen también su salvación. Te pedimos tu bendición, Padre, y agradecemos todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. We're gonna have that thing ready. Come up to go home.